Buenas tardes o buenos días o buenas noches a todos y les queremos presentar aquí a un grupo de personas que están nominadas, a un Ariel, que están nominadas por su trabajo en el cine mexicano y que los que nos acompañan ahora se dedican al arte o al diseño de arte y a la fotografía, o sea, se dedican a lo que vemos en las películas, ¿no? A lo que nos llega, digamos, primero cuando vemos una película, que es pues todo lo que es materialmente, lo que es físicamente posible de poner en una pantalla. Y para eso pues tenemos aquí a Dariela Ludlov de la película Ruido, Eugenio Caballero, que viene con la película Bardo, Claudia Becerril, Norte sobre el vacío, ¿sí? Nur Rubio, de Huesera, ¿sí? Noemí González, Zapatos Rojos, y Carlos Jacques, también de Bardo. Pues para empezar esta plática, esta conversación, pues yo quisiera que cada uno de ustedes nos contara cómo es su trabajo en el cine, ¿no? A propósito quizá de esta película, tomándola como ejemplo, pero en general, digamos, acercándonos a un público, ¿qué es ser diseñador de arte o diseñador de producción o director de arte? Bueno, básicamente me parece que la imagen o la parte visual de una película, el concepto visual de una película, se hace principalmente entre tres personas, ¿no? Entre tres. Uno es un director o una directora que aporta una visión y después se contratan especialistas en distintos rubros. Para eso hay dos que son claves, que son, digamos, el trabajo de arte, de diseño de arte y el trabajo de fotografía. Cada uno se encarga de cosas radicalmente distintas. Para mí había una vieja idea o un viejo concepto. Básicamente, de lo que tú ves en una pantalla, lo que es tangible, lo que se puede tocar, lo hace el diseño de arte. Es decir, los escenarios, la ambientación, los muebles, los objetos, el color aplicado a las paredes. Y lo que es intangible lo hace el fotógrafo. Aquí hay fotógrafas que además me parece maravillosa que podamos conversar estos dos rubros que siempre estamos muy unidos y que hay una simbiosis muy grande, pero que a veces vemos las cosas de manera distinta. Pero bueno, básicamente los fotógrafos hacen la luz, el color aplicado a la luz o la cuestión de encuadre o de movimiento de cámara. Son cosas que no son tan tangibles. Un concepto un poco pasado porque ahora también están las herramientas digitales que también las utilizamos para crear estos mundos que son los que al final para mí es lo que más me entusiasma de mi oficio, que es que cada película tiene un mundo único y exclusivo para esa película. Puede ser muy cercano a la realidad o puede ser de fantasía total, ¿no? Pero básicamente en esa creación del mundo, el diseño de producción pues, se encarga de dotarlo de reglas. Pues. Dariela, ¿es en efecto la fotografía algo intangible? Bueno, de acuerdo a lo que acaba de mencionar Eugenio, o sea, sí, porque es mucho más, porque no lo puedes como mover, ¿no? O sea, como que la luz, nuestras herramientas principales son la luz y la cámara, ¿no? Bueno, la luz, la oscuridad, obviamente, y los movimientos de cámara. Y evidentemente, pues claro, una luz baña de cierta manera o de cierta forma una escena que tiene que ver con generar atmósferas, ¿no? Básicamente lo que nosotros hacemos, yo siempre se lo explico a mi mamá, que no me entiende, es yo genero atmósferas junto con el director de arte, porque evidentemente si a mí ellos no nos dan lo que necesitamos, pues no podemos hacer magia. Sí es un trabajo en colaboración muy directo, muy importante. Y también está la otra parte de la fotografía que para mí es muy importante, que es la puesta en cámara, ¿no? Siento que la fotografía muchas veces se queda como con la luz y para mí la puesta en cámara, que es el lenguaje cinematográfico con el que uno puede contar las cosas, como la parte formal
También es una cosa que trabajamos los fotógrafos en conjunto con los directores. Y entonces siento que o sea, el trabajo de cámara que siempre tiene que ir acompañado con lo que está en la imagen es lo que hace la fotografía, que sé que es complicado de entender, pero uno decide, digamos, si cierto momento tiene que verse en un tamaño de cuadro más cerrado o más abierto, por qué, y la cámara se mueve de cierta u otra forma dependiendo de lo que esté sucediendo, ¿no? ¿Y tú qué opinarías? Pues sí, o sea, yo creo que para mí creo que de lo más importante es esto que habla Dariela sobre el lenguaje, ¿no? O sea, al final puede haber cosas hermosas, puede haber una luz preciosa, puede haber unos actores increíbles, y si no hay lenguaje cinematográfico, no hay una película, ¿no? O sea, es decir, como que creo que todos trabajamos en conjunto para lo que se ve en una pantalla, ¿no? Independientemente del formato que elijamos, pero que si no hay lenguaje, no hay cine, ¿no? Entonces, pues ahí es donde creo que se conjuntan pues todos estos departamentos para crear, sí, una atmósfera, pero también para acompañar narrativamente lo que queremos contar, ¿no? O sea, yo creo que nuestro principal trabajo, aunque suene un poco abstracto, es sí acompañar narrativa y claro, o sea, claro que dramáticamente lo que se quiere transmitir con esa historia, ¿no? O sea, como que todos los otros son pues como elementos que vamos acomodando, pero que al final todo eso queda plasmado en esto, ¿no? Y eso pues es lo que va a llegar al espectador y muchas veces, pues como dice Eugenio, son cosas intangibles, pero que yo creo que se van depositando como en otras capitas del cerebro de los espectadores y que apelan sobre todo a emociones, ¿no? Entonces, por supuesto que es intangible, pero está formado por un montón de cosas que son muy concretas, ¿no? Sí, claro. Objetos, colores, luces, encuadres, o sea, todo eso son cosas pues concretas, pero el chiste es llegar como a un nivel más profundo, o sea, que el espectador no esté diciendo, ah, claro, está encuadrado así, con esa luz y ese nivel de contraste y esa pared de ese color, o sea, ningún espectador va a estar, o sea, si está pensando eso, ya perdimos la batalla, ¿no? Ya lo hicimos pésimo. Pero todo eso está contribuyendo a que, pues, sientan, ¿no? Sientan lo que queremos que sientan. Oye, Carlos, aprovechando que acaban de introducir un elemento que es el lenguaje cinematográfico, ¿cómo se relaciona el lenguaje cinematográfico con el trabajo de arte? En el trabajo de mesa que se hacen y en el trabajo, por ejemplo, que nosotros hicimos en la película de Bardo, explota las ideas hacia donde quiere llegar el director y ofrece posibilidades y esas posibilidades se van cerrando o abriendo y van haciendo que se encuentre una imagen. Si bien hay directores que tienen una claridad así específica de hacia dónde quieren llevar las cosas, la suma de los elementos, como dicen todos, esa suma de los elementos que de repente tienen que ver con los colores, los encuadres, el ritmo de la cámara, las atmósferas, la escenografía, siento que ayudan a que el lenguaje se vuelva concreto y específico respecto de las necesidades del director y que eso le dé el tono y la calidad al lenguaje personal de él, ¿cierto? Porque finalmente hay una parte aparentemente técnica de lo que nosotros hacemos, donde pareciera coloquial ofrecer colores y ofrecer las cosas, pero todo tiene una intención y depende de lo que busque el director, lo que es, porque no necesariamente las cosas que hacemos pretenden ser agradables. Hay veces que lo que busca es generar tensión para llegar a otro momento, porque el lenguaje lo que quiere es eso, quiere llevarte por distintos lugares para después pararte así en un lugar que puede ser ácido, puede ser sutil, puede ser hermoso, puede ser oscuro. Y entonces yo creo que eso es un poco lo que hace nuestro trabajo divertido y emocionante, ¿cierto? Que en el trabajo en conjunto
en la búsqueda de este lenguaje van apareciendo notas que lo hacen único. ¿Y tú qué nos dirías de lo que es el arte en relación al lenguaje cinematográfico? Yo creo que, como bien dice Carlos, hay todo un trabajo previo en el cual se va creando la película, en todas esas largas charlas que tenemos, imágenes que vemos en conjunto, las mismas visitas de locaciones que nos van aportando ideas o limitando, ¿no? Porque no siempre viene para más, también muchas veces podemos encontrarnos con algo con lo cual nos es imposible avanzar. Yo personalmente soy de la idea también por lo menos en las películas que me ha tocado trabajar, de aportar siempre como flexibilidad, de crear más allá de lo que quizás se platicó en una primera conversación. No sé, siento que hay muchas cosas que suceden en el proceso de hacer una película que está bien voltear para un lado, que quizás no lo tenías pensado tan claramente porque hay cosas nuevas que aportan los actores, que aportan la luz, que hay muchas cosas que suceden. Y creo que siempre en nuestro departamento somos bastante flexibles al aportar como todos esos elementos, ¿no? Creo que se construye el lenguaje también mientras se hace, no solamente en esta previa, sino pues ya después llegan muchos elementos, ¿no? La naturaleza, el actor, la lluvia, tantos factores que después cuando se filma una película traspasan lo que tú planeaste en una mesa, que siento que todo el tiempo estamos alertas a lo que puede suceder y cómo resolverlo y cómo hacer mejor en general la película, ¿no? Entonces creo que es una búsqueda constante en la cual sí, sin duda todos aportamos. Decía Dariela que la puesta en cámara, ¿no? ¿Qué diferencia tiene la puesta en cámara con la puesta en escena? ¿Son cosas diferentes? Pues como bien decían mis compañeras, o sea, creo que la puesta en cámara es decidir el lenguaje con el cual vas a narrar la película, que a mí es de las partes que más disfruto en un proceso. Me parece súper interesante como ir quitando las capitas de la cebolla, ir descubriendo cómo se va a narrar y por qué se va a narrar de esa manera, ¿no? Porque como bien comentaban, creo que no es simplemente tener un encuadre hermoso, una luz perfecta, o sea, no va de eso, ¿no? Va de cómo narrar. O sea, por ejemplo, en Huesera, creo que también el director de fotografía o la directora de fotografía es uno de los mayores aliados narrativos del director, y también lo que hace es un poco bajar conceptos que de pronto están en esta cosa más abstracta, bajarlos a lo visible más que a lo tangible, ¿no? En Huesera, por ejemplo, nos tomó un tiempo descubrir cuál era la identidad visual de la Huesera, que eso fue un proceso muy interesante y pasamos como por muchos diferentes caminos. Hasta que descubrimos que la Huesera era esta entidad que tenía que ver con la araña, con la telaraña que envolvía a Huesera. Entonces, claro, hablábamos con Michelle de esto, esta telaraña que va creciendo, que al final de cuentas se convierte como en un capullo del cual ella emerge como la verdadera, pues la mujer que quiere ser, digamos, ¿no? Sin todas las presiones de la sociedad. Entonces, claro, era esta conversación de, bueno, o sea, la telaraña, la cárcel, pues sí, este sentido de opresión, pero esto cómo lo llevamos a la pantalla, ¿no? Esto cómo se traduce, ¿no? Entonces era esta cosa que Michelle me decía, bueno, sí, órale, las telarañas, pero esto cómo lo vamos a ver, cómo lo vamos a sentir, ¿no? Entonces también siento que el trabajo del director o directora de fotografía es un poco ver cómo todas estas ideas, todas estas sensaciones, lo puedes sí trasladar a la imagen, no necesariamente en cosas hermosas, vamos, aunque la belleza evidentemente también narra, pero la luz puede ser también violenta, los encuadres pueden ser opresivos, o sea, como que hay que ver qué es lo que le queda bien a cada historia, y eso es lo que me parece muy interesante y fantástico de trabajar en eso, porque también siento que cada proyecto tiene una manera de manifestarse, ¿no? Que cuando ya tienes claro lo que quieres contar y los elementos o los símbolos que quieres introducir en tu historia, los empiezas a ver en todos lados, ¿no? Y eso es muy maravilloso porque se te empiezan a manifestar para donde veas de alguna manera. O sea, con Michelle ya es chistoso, pero a la fecha nos seguimos mandando 1000 imágenes de que mira, qué hueseril esto, ¿no? Cuando ya entramos en el mundo que nosotros creíamos el mundo de la huesera, para nosotros ya todo esto era la Cineteca misma, ¿no? Es una telaraña gigante, o sea, como que ya empiezas a verlo todo, y también la película y el guión mismo te empiezan a pedir, siento, las cosas que necesitas
necesita, ¿no? O sea, siento que eso es muy interesante y muy mágico, cómo empieza a suceder y cómo se empieza a formar este universo que es de la película y que por más referencias que tengas, por más cosas que también hayas planeado, más reglas que tal vez hayas impuesto, digamos, porque creo que siempre hay que tener ciertas reglas de juego, la película te empieza a pedir lo que necesita y se empieza a manifestar, y siento que solo hay que tener pues los ojos abiertos, estar ahí, estar también, preparar lo más posible, pero también estar muy abierto a la magia que pueda suceder en el set, ¿no? Eugenio, hablando de eso, de la magia, de lo que las películas te piden, ¿qué te pedía Bardo? Bueno, Bardo pedía muchas cosas, ¿no? En un principio era una película muy grande que tenía que tener una aproximación formal y técnica importante por la precisión que tenía, pero a mí lo que me interesó mucho desde el principio es narrar la película o construir los sets o generar, digamos, el visual a través del filtro a través del cual el personaje está viendo su propia historia, ¿no? Y había una cosa en la que este personaje de alguna manera estaba siempre incómodo, siempre fuera de lugar. Y eso para mí fue uno de los grandes motores en Bardo. Y bueno, hay cosas muy evidentes en la película que tienen que ver, pues, digamos, incluso con el guión mismo, como los elementos fuera de su lugar, como un departamento en el desierto, o un departamento lleno de arena, o un metro lleno de agua, pero también en los detalles más pequeños de decoración, incluso de vestuario, que también es parte de la imagen de esto. Siempre había algo incómodo en el personaje. Y esa incomodidad era interesante explorarla. Para mí era importante entender que había un estado alterado, ¿no? Y por eso utilizamos muchos colores saturados. La idea era poder reflejar ese punto de vista dentro de la imagen de la película. Lo mismo también hicimos con, por ejemplo, el vestuario o los autos o los elementos. Son una mezcla de las 3 o 4 décadas anteriores, que de alguna manera eran los recuerdos o lo que tenía en la cabeza el personaje. Entonces ves coches de los 90s, de los 80s, desde los 80s, 90s, todos mezclados, todos con colores muy intensos, y lo mismo con el estilo de vestuario. No es necesariamente realista en ese sentido. Tratamos de que fuese, que lo hiciéramos de manera sutil, no se hace un acento muy grande en eso, pero está, ¿no? Este es otro de estos elementos sutiles que van formando la narrativa de una peli. Dariela, y el realismo en la fotografía, El realismo en la tocando una película tan fuerte como la que te tocó. Pues justamente uno de los retos más grandes que teníamos con Ruido era cómo retratar el horror, ¿no? El horror y el dolor de estas personas que tienen que pasar por la pérdida de una hija o de algún familiar sin justamente caer en la pornografía visual a la que estamos sometidos día tras día, ¿no? O sea, como que lo que nos preocupaba mucho a nosotras es cómo construimos estas imágenes de una persona que atraviesa este horror, que vive en el horror, porque además, pues el dolor no es una cosa que se pueda, o sea, no es tangible justamente, no lo puedes decir, traigan esto, este es el horror, ¿no? Este es el dolor, lo tienes que ir construyendo a partir de metáforas, justamente, que eso es lo que hace que el espectador pueda como transitar y entrar en cada una de las historias, ¿no? Entonces, bueno, primero fue como muy claro decidir qué mostramos y qué no mostramos en cada una de las escenas, qué sí se ve. Teníamos una escena muy complicada en un tráiler donde había muchos cuerpos, ¿no? Que es una realidad que sucede, y era como, bueno, ¿cómo construimos este momento y qué sí tenemos que ver y qué no mostramos? Porque, ¿no? Para que justamente genere un pensamiento, porque siento que una cosa que era para nosotros muy importante en Ruido es que las imágenes sí te emocionan, sí te llegan en un nivel obviamente emocional y sensitivo, pero también tendrían que generar un pensamiento, unas preguntas, ¿no? Al espectador es muy importante generarle preguntas y que él solo se haga sus respuestas. El cine no tiene que ser aleccionador,
¿no? Todo lo contrario, tiene que ser algo que genere cuestionamientos ante la vida. Y decidimos utilizar justo la metáfora de ella en el desierto para construir este lugar en donde ella grita, pero nadie la escucha, y es lo que hablábamos hace un rato. Si tú gritas en el desierto, estás haciendo ruido, ¿cómo gritas ante el silencio que hay ante las autoridades? ¿Cómo gritas? ¿Cómo haces ruido esto, no? Y entonces jugamos con estos desiertos en donde no hay nada, donde no hay nadie, donde solo hay silencio, en contraposición con la búsqueda de esta mujer, de todas estas imágenes en donde se va encontrando a distintas mujeres, a distintas personas que la van apoyando en el camino, justamente para construir una voz, ¿no? Y claro, es difícil. Todo esto, para que funcione, pues tiene que tener una construcción de todo, del vestuario, de arte, de qué traen puesto, de qué no traen puesto, de si está nublado, si está soleado, si, ¿no? Y bueno, un poco así fuimos construyendo ruido, ¿no? Como con unas decisiones a veces difíciles desde la cámara, ¿no? Como es una obviedad, por ejemplo, pero funciona. La cámara tiene un viaje que la acompaña a ella. Empieza con una estaticidad en la que ella está también, luego empieza como a moverse en una deriva y después se vuelve muy violenta con una cámara en mano, ¿no? Como en una necesidad ya de tomar una acción. Y si ven la película, pues, o sea, es como claro que la cámara lleva ese viaje también. ¿Y a ti cómo te fue en relación a esto, el realismo, a cómo filmar un México de hoy? Pues mira, en realidad Ale y yo lo que queríamos era justo alejarnos del realismo, ¿no? Digamos como en nuestra concepción había diversos cuestionamientos y el principal era el antropocentrismo. Y es decir, cómo hacemos una narrativa que de menos intente salirse de ese antropocentrismo, aunque suene ridículo, ¿no? Pero lo que nos planteamos, y porque la película comienza a partir de un montón de cuestionamientos que pudieran parecer muy intelectuales o muy filosóficos, pero que al final aterrizan en una anécdota, ¿no? Que está basada en un acontecimiento real, ¿no? Entonces es llevar todos estos cuestionamientos acerca, sí, del antropocentrismo, de quién es la Tierra, si la Tierra es de alguien, ¿no? Cómo la Tierra no se va a detener porque los humanos existamos en ella, o sea, la Tierra no depende de nosotros. Cuestionar masculinidades que ya están un poco como disonantes con lo que está pasando en el mundo, en fin, un montón de cuestionamientos que parecen así como muy abstractos, ¿no? Y muy como grandes preguntas, ¿cómo íbamos a aterrizar eso a nuestra historia? Y lo que decidimos fue hacer dos puntos de vista diferentes. Uno que tenía que ver justo con este antropocentrismo, y basadas en eso decidimos cierta óptica, ¿no? Como hasta tal milimetraje, este es el punto de vista antropocéntrico, y un punto de vista que tiene que ver más con un ente que nosotros, para términos prácticos, denominamos la naturaleza, ¿no? El punto de vista de la naturaleza, y que entonces ese punto de vista nos va a sacar de este realismo, que al final el realismo pues tiene que ver con el punto de vista humano, ¿no? O sea, nosotros somos los que construimos este concepto de realidad. Entonces, ¿cómo darle un poquito la vuelta a este punto de vista? Y fue ahí que decidimos hacer pues cámaras con alturas que no tienen nada que ver con el punto de vista humano, ¿no? Cambios de formato muy sutiles, como son los procesos de la Tierra, y una cámara como un poco con voluntad propia, decíamos, ¿no? O sea, que no estuviera determinada solo por nuestro personaje, sino que tuviera vida propia, como pues no pasa con la Tierra, con el universo. Y ese fue como nuestro acercamiento. Entonces, por supuesto que hay una parte que retrata de una forma realista esta, digamos, como cotidianidad regia, le decíamos, ¿no? Y estos procesos que tienen que ver con el cuidado y el trabajo de la tierra, pero intentamos también alejarnos de ese punto de vista, ¿no? Como cuestionarnos eso.
Oye, y regresando a Bardo, pues es un poco cómo llegaron a esta representación del México que está puesta ahí. Porque la película trata de México, ¿no? Pues sí, es un reto importante, ¿cierto? Yo siento que todos los elementos de las cosas que hicimos, digamos, el trabajo que yo hice está justo a la mitad entre el diseño puro, que es lo que hace Eugenio, y sostener ese diseño con la realidad técnica de nuestro trabajo, ¿no? Y particularmente Bardo es un lugar que requirió del trabajo de 4 directores de arte distintos, los 2 escenógrafos más grandes de México. Entonces, para tratar de sostener la calidad técnica que requiere esa realidad a la que aspiraba Bardo, ¿no? Con los retos súper particulares de cada una. Había retos como reproducir monumentos históricos hiperrealistas, porque por cuestiones técnicas no se podía filmar ahí dentro de eso, poder situar escenografías en lugares abstractos como un desierto y mantener una calidad donde tú realmente estuvieses dentro de un departamento que tú sintieras y lo connotaras como algo que es parte de la realidad, ¿cierto? Que pudieras estar en una situación que pareciera una pirámide prehispánica y lograr que todos los elementos que pusiésemos ahí realmente hiciesen sentir o creer a la gente que es así, ¿no? Y a otras cosas como poder transformar calles de la Ciudad de México y eliminar los elementos que no compaginaban con la parte, digamos, de la fantasía sutil de lo que requería la película. Parece, tú estás en calles de la Ciudad de México que están completamente transformadas, porque todos los elementos que están ahí son parte de la realidad, pero en la realidad pocas veces conviven todos juntos de esa manera, ¿no? Entonces hicimos un trabajo donde usamos 4 o 5 calles del centro histórico y juntamos todos los elementos que venían del diseño y logramos hacerlos que existieran físicamente y que se sostuvieran sin que parecieran ni ajenos ni sobrepuestos. Entonces yo creo que esta película en particular es muy sui generis de eso, ¿no? Porque hay muchas situaciones donde tú te vas a sentir o vas a sentir que eso es México y que es así y está completamente transformado, hay un trabajo escenográfico importante, hay un diseño importante con una realización técnica en cada uno de los sets que yo siento que se lograron con un detalle y una calidad que te logra hacer sentir que es la realidad. La realidad y el arte. Pues creo que hay proyectos y hay proyectos. En particular, por ejemplo, el nuestro tenía que hacer una... mezclarse de muchas maneras con la realidad, porque los proyectos pues tienen realidades económicas muy variadas, muy distintas, en el cual por más que nosotros quisiéramos hacer algo, transformar el desierto, pues es algo que, por ejemplo, en particular en la película por la que estoy acá, sería imposible realizar. Y entonces se vuelve un trabajo más importante de que encontrar cómo lo que tú colocas no desentona dentro de la realidad de la película con el lugar y cómo lo haces también creíble para el personaje que estás creando, ¿no? Yo en general trabajo en películas que tienen mucho acercamiento a la realidad, es decir, que quizá no tienen estos giros más radicales o con otra intención, digamos. Me llaman bastante para hacer cosas que tienden a ser un poco más realistas. Voy mucho a eso, a los detalles donde creo que se manifiesta como esta realidad, ¿no? A mí me encanta siempre tener un pie ahí, pero tampoco nunca me ha tocado hacer películas demasiado fantasiosas, digamos, ¿no? Pero en particular en la película que en Zapatos Rojos la realidad es algo muy importante, es un personaje que se confronta a 2 realidades muy duras, muy diferentes de su lugar de nacimiento a la ciudad. Y pues si bien creas una ciudad
para tu película, pase lo que pase, aunque le pongas un elemento, ya la estás creando para lo que tú quieres hacer. Creo que sí caen en esta base de la realidad, que siempre tiene el filtro del personaje o del lenguaje o de la cámara o de lo que sí queremos mostrar y lo que no queremos mostrar. Pero en particular la película en la que trabajé, Zapatos Rojos, es bastante realista y estoy muy contenta con el resultado, la verdad. Sí. Oye, ¿qué pasó con Huesera? Era una película que pues, ha tenido un impacto por muchos lugares, ¿no? ¿Lo pensaban así? ¿Pensaban que iba a suceder lo que ha sucedido? Pues creo que no nos esperábamos una reacción tan bella del público y en general de la crítica y de Huesera. O sea, creo que fue un proyecto que hicimos con muchísimo amor. Era una película muy chiquita, pero en la que todos creíamos muchísimo y a la que todos le dedicamos todo nuestro esfuerzo y nuestro cariño. Y pues siento que eso se nota en pantalla, pero la verdad es que sí ha sido una sorpresa muy bella también ver la reacción, porque sea como sea, creo que es un tema controversial, que cuando la estábamos filmando nos preguntamos muchas veces cuál iba a ser la reacción del público, porque creo que en el mundo y en México en particular hay tantos padres ausentes o tantos padres que abandonan a sus hijos y eso ni siquiera es cuestionado, pero cuando una madre es la que abandona se vuelve la peor villana, ¿no? Entonces es sumamente juzgada, entonces es un discurso que Michelle tuvo claro desde un inicio, pero que claro que nos causaba un poco de miedo, sí, debo decirlo, ¿no? De ver la reacción. Sabíamos que era importante contarlo y no endulzarlo, digamos, pero pues no nos esperábamos esto. Yo creo que nos esperábamos también muchas más opiniones en contra, nos esperábamos tal vez muchas más, pues sí, reacciones adversas, pero la verdad es que se ha dado una reacción bellísima y se nos han acercado personas, mujeres a las que se sienten sumamente identificadas y a las que les ha tocado de una manera muy especial y pues eso es bellísimo porque al final de cuentas creo que de eso se trata, hacer cine, de contar historias, de conectar con la gente, independientemente del reconocimiento de la crítica, de los festivales, demás, que es maravilloso también, como que poder sentir lo que conecta con las mujeres es algo maravilloso, pero sí, no, ha sido una sorpresa pues muy inesperada y un torbellino que creo que no nos esperábamos. Oye, Eugenio, decías hace un momento que te habías basado mucho en la incomodidad del personaje, ¿no? A mí me resulta curioso que el personaje que es un documentalista, y retomando un poco de todo esto de la realidad y de cómo se representa a México, que es un documentalista, sin embargo, toda la forma de representar este regreso a México que tiene y lo que ve de México no tiene nada que ver con el realismo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Este personaje viene o revisita estos momentos que nosotros vemos durante toda la película de la manera opuesta a un documentalista. Tiene que ver básicamente con un estado mental, ¿no? Nuestro personaje al final pues tiene un estado mental de transición, se está muriendo básicamente, ¿no? Entonces, justamente a mí me gusta mucho el contraste de lo que él hacía con ese transitar fluido, que además tiene que ver de nuevo con lenguaje, con los lentes que se utilizaron, con el movimiento constante de cámara, con los espacios que visita y cómo están diseñados los espacios justamente para ese movimiento, ¿no? Eso fue uno de los retos interesantes para nosotros técnicamente también, que es que los espacios de alguna manera fueron construidos pensando ya en el movimiento, en la coreografía, ¿no? Tanto de cámara como de actores, como de extras. Básicamente esta sofisticación, por decirlo de alguna manera, o esta visión alterada o esta aproximación alterada, es un contrapunto muy interesante justamente a lo que el personaje hacía, digamos, de oficio en su vida, que era documentalista. A mí otra cosa que me parece muy interesante también del personaje es estar a caballo entre un México que ya, digamos, el personaje se había ido a vivir a Estados Unidos 16 años antes, y entonces se queda en su mente un México que ya ha evolucionado, que ya no existe. Entonces, y por otro lado tampoco se siente bien en Los Ángeles, nunca pertenece. Esta sensación, de nuevo, de no pertenecer, para mí era una de las claves para desentrañar esto. Dariela, ¿por qué no nos cuentas un poco de esta película, de Ruido? ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo le fue con los espectadores? ¿Cómo funcionó, digamos? Pues
Yo pensé que le iba a ir muy mal, porque es una película que la gente no quiere ver, ¿no? O sea, el espectador no quiere ver justamente la realidad que vive cada uno del país y siempre dice, ay, no, yo prefiero ver comedias, yo prefiero llegar a mi casa y relajarme. Y la verdad es que le fue muy bien, o sea, le fue muy bien en cartelera, le fue muy bien en el streaming, ¿no? Le fue muy bien, o sea, tuvo muchísimo, o sea, fue como una de las películas de habla no inglesa más vistas en el mundo. Me parece muy importante por lo que tiene que decir esa película, ¿no? Porque hay que volver a tocar y regresar siempre a todos aunque está todos los días en la televisión, siento que lo que hace el cine es como señalarlo de otra forma, justamente, ¿no? Quitarle esta carga como pornográfica que le llamo yo de las noticias y llevarlo a otro nivel. Y entonces me pareció increíble que le fuera también, me parece importante. O sea, de hecho tuvimos muchas proyecciones. A mí me invitaron, por ejemplo, bueno, y a Natalia también, a dar pláticas en lugares como a la Defensoría Nacional, ¿no? Nos llevaron a dar una plática sobre la importancia que tiene, ¿no? O sea, cómo tocar estas historias como historias de personas y no como números de folders. Y fuimos con un grupo de abogados que son los que llevan la defensa de todas las personas. Cuando no tienen un abogado, vas y te dan un abogado de oficio. Bueno, fuimos a dar una plática ahí. O sea, me parece importantísimo. O sea, me parece que las películas siempre tienen cumplen como dos funciones, ¿no? Una social, que es lo que genera la película independientemente de su carácter artístico, ¿no? Las películas a veces tienen un valor artístico más cinematográfico, pero también tienen un valor social que cumplen en la sociedad. Y siento que Ruido, pues justamente, ¿no? Volvió a traer a la mesa este tema tan doloroso, que hay que traerlo y retraerlo y revisitarlo una y otra vez y las veces que sean necesarios. Y bueno, pues estamos muy contentas con todo lo que pasó. ¿Y Norte sobre el vacío? El Norte sobre el vacío, digamos, no tuvo una vida muy amplia en festivales porque salió muy pronto en plataforma. Sin embargo, le fue pues muy bien, ganó en Morelia, ¿no? Y como que en general fue muy bien aceptada. Creo que las cosas que a mí más me disfruto de cuando leo sobre el Norte sobre el vacío es que creo que esperaban otra cosa, ¿no? Esperaban como una historia, otra historia de narcos o otra historia de la violencia en México, ¿no? Y de repente es como, en ese sentido yo lo hablaba con Ale y le decía, es una película que es rara, pero rara en el mejor sentido de la palabra, ¿no? O sea, es como que creo que si bien la anécdota es de las primeras defensas civiles, ¿no? Contra los narcos, no está enfocada en la violencia. Y eso creo que es como uno de los valores que yo más aprecio de la película, porque al final está ahí, ¿no? Está ahí, pero está hablando de cosas más humanas, ¿no? Como más personales de los personajes que están ahí, y eso, pues, creo que es uno de sus grandes valores. Y también como esta mezcla de géneros, ¿no? Que como que extrañamente funcionan muy bien juntos, ¿no? O sea, es como que parece un western, pero no es un western, pero parece, ¿no? Es decir, como que es una mezcla de muchas cosas que al final lo que quiere es hablar de muchos temas sin encasillarse en esta película, otra película más de narcos, violencia en México, que creo que pues sí es importante hablar de eso, pero también es importante abordarlo desde otros puntos de vista, ¿no? Y creo que eso es uno de los grandes valores que tiene nuestra peli. ¿Y para ustedes, de Bardo, esperaban lo que pasó con la película? ¿A qué te refieres? Pues causó mucha irritación en un público, mucha incomodidad, no solo en el público mexicano, ¿sí? Y eso provocó que todo se fuera hacia cuestionarle al director qué había hecho, ¿no? Pero yo se los pregunto a ustedes, si esperaban lo que pasó con la película. No, o sea, no. No, y me parece que es interesante. Me parece que es interesante que las películas
O sea, la película tiene muchos detractores y tiene muchos adeptos también, ¿no? Lo que me gusta de las películas es que justamente no puedes planear cómo van a conectar con un público. Hay este dicho que a mí me gusta mucho, que hay películas que nacen con estrella y hay películas que nacen estrelladas. Esta tiene un poco de todo, es incómoda como el personaje mismo, digamos. Yo me siento muy orgulloso de lo que hicimos en la película. A mí la película me conecta en muchas cosas. Pero bueno, entiendo que lo que es muy interesante es que siento que no hay, cuando estás hablando de cine no necesariamente industrial, no hay fórmulas. Realmente no hay fórmulas para conectar con la gente. Cada película tiene su propia alma y su propia historia. Y cada película conecta con un momento y con un grupo de personas de manera distinta. Y eso es hermosísimo de nuestro oficio. Como alguien decía, creo que tú hace rato, cada película es distinta. Cada película tiene un proceso distinto. También a mí lo que me gusta es que jamás, por más experiencia que tengas haciendo películas, puedes abordar un proyecto de la misma manera. Y lo mismo pasa con los resultados. Hay películas que hay guiones que lees y dices que esta va a ser una historia maravillosa y le pones toda el alma para hacer una película, y le pones toda la concentración y todo el amor, ¿no? Y te desnudas ahí y al final, pues no sale, ¿no? No sale y hay otras películas que con las mismas características, los mismos ingredientes, de pronto conectan mucho más. A mí eso es una de las cosas que me parece fascinantes del cine, un misterio que me parece fascinante, que te mantiene siempre alerta, siempre vigente, siempre presente también en el proceso que estás haciendo. ¿Y en qué momento está sucediendo? ¿Dónde la viste? ¿Cuál es su lugar de exhibición? ¿En qué momento del mundo está ocurriendo, no? O sea, hay películas que ahora son importantes por el momento que estamos viviendo y otras que fueron muy importantes que no podrían ni siquiera existir hoy en día por la manera en la que está construida la sociedad ahora. Entonces, sí, son múltiples factores. Oye, un poco lo que me refería era, sí, yo veo muchísimo trabajo en la película de Bardo, mucho trabajo en lo que ustedes hicieron. Yo creo que es una película que hay que verla, ¿cierto? Porque yo siento que es una película particular en el sentido de que la expectativa es muy alta por ser una película de quién es, ¿cierto? Y entonces hay mucha de esta crítica alrededor de ella hacia cualquier sentido, que lo que yo creo es que no te debe de impedir ver la película, porque la película tiene muchísimos lugares que yo encuentro donde cualquier mexicano se puede sentir identificado y tocado. Al ser una película de esa alta expectativa, hay mucha conversación alrededor de ella que no te deben de impedir verla. Yo pienso que la calidad de las ideas y las cosas que están planteadas ahí, hay cosas que a mí me conmueven mucho. Trabajamos más de un año en hacerla, entonces yo quedé agotado. O sea, yo cuando la acabé decía, bueno, va, por fin, ya, ¿no? Y luego yo todas las veces que la he visto, me sigo conectando con las partes que a mí me gustan, que me parecen contundentes, maravillosas. O sea, a mí me parece que hay cosas ahí que cuando todo este momento de la película se vaya diluyendo, van a quedar. Y yo sí creo que es una película que tiene cosas que generaciones posteriores la van a poder ver y disfrutar mucho, porque tiene cosas que yo creo que representan el México que estamos viviendo ahora de una manera única, muy mezclada con unos tonos así de donde está la ironía, está la realidad, está la autobiografía. Entonces, yo creo que lo importante es verla. Eso es lo que creo que es importante, o sea, que poder verla sin ninguna clase de prejuicio o predisposición antes, ¿no? Y bueno, para terminar, ¿el cine debe representar a nuestro país o debe representar la realidad o cómo debe ser en relación a lo que nos sucede? No sé si diría que tiene el deber de representar, porque siento que justamente el poder más grande que tiene el cine es olvidarse de la representación y generar nuevos mundos.
nuevas maneras de relacionarse, como explorar otras formas de estar en la vida, ¿no? Como que, y eso es como el cine no comercial, que es lo que decía, ¿no? Como que lo que nos ha pasado es que las sociedades se han construido, y sobre todo nuestras generaciones y las últimas, a partir de ciertos estereotipos que se han construido en el cine y en la televisión y en los medios. Y nos han enseñado a amar de cierta forma, a relacionarse, a hacer, a cómo portarse. Y justamente el deber del arte y el cine dentro del arte es como romper con esos estereotipos, romper con eso y mostrarnos y reinventar otras formas, ¿no? Como mostrarnos que hay otras realidades, otras formas de relacionarse y de estar para generar un mundo mejor, ¿no? Siento que esa tendría que ser pues nuestra misión o nuestras ganas de compartir. Eugenio. Yo creo que el cine no tiene ningún deber, o sea, es decir, no deben hacer nada, sino que básicamente es una forma, digamos, una forma creativa, un conjunto de artes, que para mí, digamos, tiene un fin último muy claro, que es hacer sentir al que lo está viendo, conectar, y que alguien aquí o en el otro lado del mundo que vive una realidad radicalmente distinta, ¿no? Pueda sentir, pueda tener pueda tener viva una emoción, ¿no? Y para mí eso es lo más importante. Ahora, si para esto tienes que irte a una historia hiperlocal o a una historia radicalmente fantasiosa o lo que sea, en realidad esas son las cartas con las que juegas, pero siento que el cine no tiene ningún deber, ¿no? Eso es lo que creo. Y que hay muchas realidades, o sea, es como decir, retratar México, pues ¿cuál, no? O sea, ¿cuál de todas las realidades que vivimos? Creo que sin querer al final sí, presentamos pues nuevas formas o muchísimos tipos de personajes. Al final hay algo en el cual nos conectamos con los demás, que es una base real, pero hay muchísimas formas y cada película tiene esa nueva mirada o una mirada en particular para decirte, bueno, también existe esta realidad, ¿no? Pues como dice Noemí, o sea, creo que hay tantas realidades coexistiendo en el mundo y en particular en México. Creo que el cine, pues como bien dice Eugenio, no tiene ninguna responsabilidad. Hay todo tipo de cine, también sirve para entretener, digamos. Pero a mí el cine que me gusta o me gustaría hacer es el cine que despierta conversaciones, que despierta preguntas, que te hace tener alguna reflexión y pues claro, sentir, que creo que es nuestra principal, lo que queremos lograr a la hora de contar historias. Pues sí, o sea, yo estoy del lado que el cine no debe ser nada, no tiene ningún deber al respecto. Sin embargo, al ser un arte, y creo que el arte está profundamente, o bueno, más bien el arte no existiría sin los humanos y los humanos no existiríamos sin el arte, porque en el arte nosotros nos espejeamos, ¿no? Y es decir, al espejearnos, pues podemos hablar de un montón de cosas y saber que no estamos solos en este mundo y saber que hay otras formas de ver el mundo, de habitar este mundo. Entonces, en ese sentido, pues en un país como en el que vivimos, el arte puede volverse político, ¿no? Y eso es decisión de los creadores. Pero creo que sí, si acaso el arte no es responsabilidad del arte, pero sí de algunos artistas o de todos los artistas, pues creo que sí tenemos una responsabilidad en saber dónde estamos parados, en qué lugar estamos habitando y cómo nos vamos a relacionar con eso a partir de nuestro quehacer cinematográfico, ¿no? O sea, para mí sí no es que el cine tenga un deber, sino que yo, Claudia, sí me gusta tener una responsabilidad con la realidad que estoy viviendo. Pues bueno, terminamos. Muchísimas gracias por su presencia. Los felicito por estar nominados a los Arieles. Ojalá lo ganen, pero pues ya el tener la nominación ya es de alguna manera ganar algo. Pues muchas gracias por esta conversación y buenas tardes, buenos días o buenas noches. Gracias. Gracias.